La Gastroteca con Ana Plaza. Después de haber aprendido tanto sobre helados con Alejandro, a mí me han dado ganas de hacerme un heladito en casa y aprender a hacerlo. Ya ves. Es un poco complicado y a nosotros, bueno, siempre nos gusta ir a algún sitio, ¿no? Tomar el helado que ya te dan ahí preparadito. Pero oye, yo creo que merece la pena también intentar, al menos por curiosidad, intentar aprender a hacerlo en casa. Bueno, a Marcos le ha pasado con las torrijas, que se ha atrevido a hacerlo. Yo que soy muy cocinilla, ¿A que sí? es verdad. La semana pasada me atreví con las torrijas. Puedes convertirla en un helado, como han hecho en la Tramontana. Te digo, con esas que te sobraron. Salieron bien. Me ayudé de una IA. Todo, o sea, yo ahí No lo puede dejo. ser. Que es que la IA ya ayuda. Es verdad que no te lo hace. Pero, bueno, todavía no, eso todavía sería no. ya la caña. Me tenías que haber avisado, yo te mandé un audio de mi abuela explicándote cómo hacer las torrijas y te juro que te sale mejor que con la IA. Mejor que con la IA, ¿no? Madre mía. Pero bueno, es que... Madre mía. Madre mía. Es que Dios. no para poseer. O sea, ya es que no queda ya perdón ni remedio. Pero bueno, eso, que siempre está bien, ¿no? Merece la pena hacer helados en casa, Sí. hacer en general. Preparar esos postres en casa también es interesante porque controlamos por completo todos los ingredientes que llevan, nos ahorramos pues colorantes, aroma, estabilizantes, que aunque son inocuos, o sea, realmente no saben ni tampoco los notamos, sí que se utilizan para aguantar meses almacenados pues en supermercados o en tiendas, y además pues podemos ahorrarnos grasas poco saludables y grasas pues digamos baratas que estropean un poco estropean, tampoco es que un helado sea lo más nutritivo del mundo, ni tiene por qué serlo, no nos interesa por eso, pero bueno, al final nunca son interesantes de añadir. Por la misma razón, además, hacer helado en casa es conveniente pues para quien tenga alguna intolerancia, alguna alergia, pues al final siempre controlas un poquito más esa lista de ingredientes y consigues una pureza de sabor que no se consigue con un helado industrial. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las opciones que tenemos. Por supuesto, está la opción de utilizar una heladera, que si tenemos una, pues ya se acaba aquí la explicación. Hombre, eso ya es muy pro, ¿eh? Eso ya es demasiado pro. Pero hay gente que las tiene. Pero hay gente que las tiene, sí. Hay máquinas heladeras que facilitan Sí. mucho el proceso. Pero bueno, durante siglos el helado se preparó sin heladeras, así que tiene que haber forma. Para empezar, es importante saber un poco cuáles son las bases de los ingredientes para el helado. Por supuesto, los sabores como el chocolate, el café, la fruta, las esencias que queramos añadirle. Eso es complementario, pero la base tiene que contener siempre alguna leche, alguna, ya sea nata, ya sea yogur, leche en polvo, porque estos son la base de grasa que necesita ese helado para tener su cremosidad. Sí. También suele incluir huevos y azúcar, que eso serían las tres bases del helado: la leche, nata o yogur, huevos y azúcar, y a partir de ahí pues ya esos sabores, esos chocolates, esos frutos secos o lo que queramos añadirle. Por otro lado ya están los sorbetes o helados de hielo, que es otra historia. Ahí se elaboran a partir de zumos de fruta mezclados con almíbar o la pulpa de la fruta. Son más ligeros y pueden presentarse sin leche. En caso de que no queramos utilizarla, no haría falta. Sí. Bueno, hablando de métodos, si no queremos meternos en el mundo de heladeras, uno de los métodos es preparar la mezcla base del helado, dejarla enfriar y colocarla en un recipiente dentro del congelador, ir directamente a congelarla. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a conseguir con eso es un bloque de hielo, Claro. en efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un proceso un poco complicado, más que complicado, tedioso, porque cada 45 minutos aproximadamente tenemos que sacar el helado del congelador y con una espátula remover para romper esos cristales de hielo que se van formando. Entonces, este proceso lo vamos repitiendo varias veces y eso es lo que va a hacer que en vez de formar un bloque de hielo o una capa de hielo, se vaya quedando esa textura cremosa que todos conocemos. Entonces eso tiene que ser como cada 45 minutos, todo depende también de la potencia de nuestro congelador, pero todos podemos hacerlo con esa base cremosa a base de nata, de yogur o de leche en polvo. Otro método utiliza hielo y sal. Se coloca la mezcla de hielo en un recipiente pequeño dentro de un bol grande lleno de cubitos de hielo y sal.
Entonces, en el bol grande tienes el hielo y la sal, que la sal hace que el hielo coja todavía más una temperatura más fría de la que ya tiene de por sí. Y pues dentro, como si fuera un baño María, pero frío, se coloca la mezcla de leche con los ingredientes que queramos, el huevo y el azúcar. Y en este bol, que está dentro del bol más grande, vamos batiendo durante varios minutos hasta que la mezcla empieza a espesar. Es como si montáramos un huevo, por ejemplo. Entonces empieza a coger esa cremosidad y se va formando poco a poco, a base de brazo, un helado. También existe el método de los cubitos, que consiste en congelar la mezcla en cubiteras y luego con una batidora con mucha fuerza, no se puede hacer con cualquier batidora, mezclarlo con nata montada para conseguir esa textura suave. Digamos que cogemos, por ejemplo, si queremos hacer un helado de chocolate, pues mezclamos la leche con el chocolate, el huevo, etcétera, y la batimos hasta formar un líquido, la congelamos en cubitos y pues eso se junta con nata montada y a batir hasta que consigamos la mezcla cremosa que queremos. Es una empresa divertida que empezar en casa tú con tus propios heladitos, pero bueno, siempre si vemos que no nos cuadra, siempre está la opción de darnos un paseíto, coger un helado, sentarnos al sol y disfrutar de una de estos placeres que es que ha cruzado continentes, ha evolucionado y que ahora tenemos en forma de placer absoluto. Pero si eres cocinillas te puedes meter a hacerlo, ¿eh? Hombre, Eso... sí, que no es imposible. Lo que pasa es que requiere paciencia. Aquí es que todos queremos recetas en 5 minutos con 3 ingredientes. Fácil y sencillo, no. No todo es así. Hay cosas que no son fáciles. Hay cosas que no son fáciles. No son imposibles, se pueden hacer. Claro, eso es. No todo tiene por qué ser fácil, rápido y eso, y sin esfuerzo, porque al final la cocina tiene eso también de bonito, ¿no? Que hay que darle su trabajo para que luego ese helado te sepa todavía mejor, porque seguro que sabe todavía mejor. Y bueno, Marcos, con esto ya nos vamos a despedir por hoy. ¿Qué te parece? Ya. Nos vamos. Ya se ha pasado. Ya se ha pasado. Aquí hablando de cosas ricas. A ver, hoy no apetece helado porque es verdad que en casi todo el país hace frío. Este ya, sábado, eso es cierto. Hoy hace un poquito frío, han bajado las temperaturas. Han bajado las temperaturas. Pero me han dicho que el lunes ya sube para arriba, va a ser primavera. Es que yo he decidido unilateralmente que se acaba el invierno y que se acaba el frío. No, ¿sabes tú cuando tomas la decisión y dices... Sí. Ya no me llevo chaqueta. Pues ya está. ¿Hace frío? No sé. Pero yo voy ya sin chaqueta. Claro, luego pasa que nos resfriamos. Claro. Yo voy a comerme un helado y si hace 2 grados, pues que haga 2 grados. Pues no pasa nada. Bueno, nos vemos la semana que viene, vale. como siempre, como todos los sábados, aquí en la Gastroteca, en Esencia Radio, para seguir hablando de buena comida rica, que es lo que nos gusta. ¿Te parece, estamos. Marcos? Venga, perfecto. Vale, que pases buena semana. Chao. Hasta luego. Síguenos en las redes sociales, La Gastroteca en Esencia Radio.